Bueno, hay dos citas con dos expresiones que parecen antagónicas y voy a pretendo conciliarlas en Primera de Juan, en el capítulo 4, a partir del verso 16, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4. La otra expresión la encontramos en Romanos, capítulo 6, a partir del verso 17. ¿Sí? Les leo la cita de Romanos primero, a partir del verso 17. Romanos capítulo 6, verso 17. Dice: pero gracias a Dios, que aunque eran esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa expresión, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una expresión que de pronto nos pudiera sonar muy severa, muy fuerte, y pareciera que no combina con el carácter, con la naturaleza de Dios. Esta expresión ha sido utilizada de alguna forma para ¿cómo decirlo? Como hablar mal de Dios, tal vez, como que, no, espérame, no combina o no coincide la expresión Dios es amor. Y yo por eso les hablaba, voy a tratar de conciliar o de hablar de estas dos expresiones, porque por un lado tenemos la máxima que dice Dios es amor, y por otro lado tenemos la expresión que la paga del pecado es muerte, y a veces genera ciertas dudas o preguntas, porque dice, bueno, espérame, si Dios es amor, entonces ¿por qué hay infierno? Si Dios es amor, ¿por qué hay muerte? Si Dios es amor y genera esto, bueno, es que hay que entender esta expresión en su debida dimensión. Bueno, yo quiero dejar esa expresión. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí la dejamos, ¿sí? Y veamos la cita de Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Primera de Juan capítulo 4 a partir del verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así seamos nosotros en este mundo. Y primero resaltaría la expresión del verso 16. Dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa expresión, permanecer en el amor, es permanecer en Dios y Dios en nosotros, ¿sí? Y me gusta la expresión permanecer, porque permanecer ya habla de un estado y no de una manifestación. Que nosotros podamos estar en un estado continuo de amor. Y ahorita vamos a hablar de a qué amor me refiero, o qué quiero decir con permanecer en amor y no manifestarse en amor. La otra expresión del verso 17, como Él es, así seamos en el mundo, aquí y ahora, ¿sí? La obra de Dios no debe permanecer solamente en el corazón de nosotros. A veces pensamos en la intervención de Dios como algo que ocurrió en el corazón. Decimos, es que Dios está en mí, ahora Dios está con nosotros. Sí, pero no se trata de permanecer en el corazón. La consecuencia de Dios se debe llevar a cabo, debe de notarse entre los que nos rodean, entre donde estamos, ahí en el trabajo, ahí, aún conduciendo, pareciera algo tan absurdo, pero aún conduciendo, aún mientras vamos manejando, aún nuestra forma de manejar
debe denotar la obra de Dios en nosotros, no solamente en el corazón, porque de nada sirve pensar en tener una relación con Dios y que no se note, pues se vuelve pues un poco reduccionista, ¿sí? Ahora, ese concepto del amor, porque Dios es amor, y repito, quiero tratar de conciliar esas dos expresiones. Dios es amor y la paga del pecado es muerte. Bueno, el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor al cual Dios nos invita, porque dice que permanezcamos en el amor de Dios y que el amor de Dios permanezca en nosotros y que sea el resultado de nuestras acciones, hay que verlo desde la perspectiva del amor al que se refiere la Biblia. Yo entiendo que de pronto los latinos ese concepto del amor está muy enmarcado, muy reducido al sentimiento, al sentir bonito. La serenata, ¿qué es amor? A serenata, flores, chocolates, besos, caricias. Ese es el concepto de pronto del amor. La Biblia dice que Dios nos ama, pero cuando se refiere al amor de Dios es un amor que se sacrifica. Dice la Biblia en el libro de Romanos 5:8 que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios para con nosotros es un amor enmarcado en el sacrificio, en la renuncia, ¿sí? Ese es el tipo de amor que no tiene nada que ver con serenatas, que no tiene nada que ver con chocolates, que no tiene nada que ver con el sentimiento. Tiene que ver con la practicidad y tiene que ver con el sacrificio, con la renuncia. Dejo de ser yo, ¿sí? Es eso. Yo nunca le he llevado serenata a mis hijos, pero sí me ocupo de sus colegiaturas. Sí me ocupo de que no les falte lo necesario y lo indispensable. Eso es a lo que se refiere. ¿De qué forma demostró Dios su amor por nosotros? Porque a veces dice la gente, es que Dios es amor, pero ¿cómo? ¿Y dónde está ahí? Y yo no lo siento, o no me habla. Porque sí es cierto. De pronto esa expresión de que ¿dónde está Dios y Dios no me habla? Bueno, Dios ya nos demostró su amor. Podríamos pensar en ese papá que trabaja afuera. Si es que papá no está con nosotros, papá no se encuentra. Espérame, aquí está la casa. Es la obra del amor del Padre, es la casa. La obra del amor del Padre, pues repito, son las colegiaturas. La obra del amor del Padre es la despensa que está llena. Dios ha demostrado su amor por nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A ese amor es al que se refiere. Dios es amor y lo demostró a través del sacrificio. Y el amor que nos invita a tener nosotros, cuando dice que permanezcamos en el amor de Dios, es un amor que está dispuesto a sacrificarse. Una expresión del Señor Jesús es: toda potestad del Señor Jesús se revela a sus discípulos, se manifiesta a sus discípulos y les dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero esa expresión la dijo después del sacrificio, después de que Él pasó por el proceso de la cruz, muere, resucita, y entonces revela y habla de autoridad. A veces nosotros queremos la autoridad en el hogar sin pasar por el sacrificio. Y la Biblia nos enseña, lo mencionamos hace días, que es consecuencia, que viene después. ¿De qué amor nos habla Dios? Bueno, de un amor que es con sacrificio. Dice también en Hebreos 12:6 que Dios al que ama disciplina. Bueno, un amor que es responsable. Repito, no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la responsabilidad. Hablábamos, está empezando el año, hay que regresar al trabajo. Yo no conozco a nadie que sienta bonito por levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Qué bonito siento. No, tal vez no sientes bonito, pero eres responsable. Te levantas y actúas y haces lo que debes hacer. Ese es el amor al que se refiere. Dios es amor, pero es un amor que se demostró a través del sacrificio de Jesús. Dios es amor y es un amor que es responsable. Dios al que ama disciplina. A veces vamos a esperar o hay quien determine el amor de Dios por las cosas y de pronto lo condiciona. Dios, si me amas, dame una casa. Señor, si me amas, que yo tenga un carro. Yo pensaría en Dios, es que Dios no tiene carros. No creo que haya carros allá en la eternidad, en el cielo. No me imagino vehículos y de qué marca. No, Dios no tiene carros. Y determinamos el amor de Dios. Entonces se vuelve complicado. Dios es amor, sí, pero es un amor que tiene que ver con disciplina. Con disciplina. Porque pudiera parecer absurdo, una manifestación del amor es la disciplina. Entiendo que lo tengamos reducido y que la manifestación del amor sean las rosas, las flores. No, una manifestación del amor es disciplina. Un amor que actúa con responsabilidad. También dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, verso 33, que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no aflige. Entonces de pronto decimos, es que ¿cómo podemos conciliar? Dios es amor, Dios no aflige a los hijos de los hombres, pero ¿por qué la paga del pecado es muerte? Bueno, es que sí, la paga del pecado es muerte y Dios no tiene nada que ver
Porque de pronto nos hemos hecho una idea o nos podemos hacer una idea equivocada de Dios. No es de sorprendernos, en ocasiones nos hacemos la idea equivocada de algunas personas. No sé si les ha pasado, pero tal vez han conocido a alguien y dice, bueno, cuando yo te conocí, fíjate que pensé que eres bien sangrón. Tenías cara de que me ibas a caer mal. Pero luego ya te conocí, te traté y me di cuenta que no, efectivamente eres otra persona. Tal vez tenemos ideas preconcebidas de Dios. Esto no es nuevo. La Biblia dice que Job en algún momento dijo, ¿sabes qué? De oídas te había oído. Hubo un momento en que Job tenía una relación con Dios centrada en lo que los demás decían de Dios. Y de pronto alguien ha dicho, es que Dios es amor y mira, puedes pedirle lo que quieras. Y hay gente que empieza a construir una relación con Dios enmarcada en lo que ha oído de los demás. Y empiezan a pedirle cosas absurdas a Dios. Absurdas, así. Como con carros. Es que no quiero ofender a nadie, pero la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y si algo añade los carros es tristeza. Ahorita la gasolina no es cara, pero que no vuelva a subir porque me lamento de haber comprado ese vehículo 8 cilindros. No, Dios no da carros. Porque la bendición o lo que proviene de Dios no añade tristeza. Y tal vez nos hemos hecho una idea equivocada de Dios. Así como pudiéramos haber hecho una idea equivocada de alguna persona. Y hasta que no te acercas y lo conoces y fraternizas con Él y tienes comunión con esa persona, te das cuenta que era otra cosa. Bueno, con Dios es lo mismo. Dios es amor, pero no el amor tal vez del que nos han hablado algunas personas. No es el amor, no es el tipo de amor que nos hemos figurado, sino un amor que tiene que ver con responsabilidad, un amor que tiene que ver con sacrificio, un amor que tiene que ver con disciplina. Dicen a veces los niños, le acercas algo y, oye, regularmente cuando le ofreces un platillo nuevo a un niño, no lo quiero. Le acercas algo nuevo, pues no quiero. ¿Por qué? Porque no me va a gustar. Porque no lo has probado. No lo has probado y dices que no te va a gustar. Sí, pero no me va a gustar. Bueno, inténtalo, haz la prueba. Aquí no se acerca a Dios porque dices que no, es que eso de la iglesia, eso de Dios tiene que ver con no voy a poder dejar esto y no voy a poder hacer que, y hacen una lista de cosas como si Dios fuera un quitador. Yo le digo, Dios no es un quitador, Dios es un dador. La Biblia dice que Dios da, pero tenemos ideas preconcebidas y a veces nos peleamos o buscamos alejarnos de Dios porque la paga del pecado es muerte. Y renunciamos de alguna manera a la posibilidad de tener una relación con Dios. Hay quien dice, no, es que estás esperando que te vaya mal para que te acerques a Dios. No es así. Yo quiero decir algo claro. Dios es amor, pero la paga del pecado es muerte. Y no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. La paga del pecado es muerte, es porque la consecuencia del pecado es la muerte. Esto es, si pecar es errar, si pecar es equivocarnos, la consecuencia de equivocarnos pues es muerte. Hay cosas que se mueren, hay áreas de nuestra vida que se mueren, hay matrimonios que se pueden morir. La paga del pecado es muerte, y si no llevamos un buen matrimonio, ese matrimonio puede morir y no tiene nada que ver Dios. En ocasiones responsabilizamos a Dios. Dios, si tú hubieras intervenido en mi matrimonio, Dios interviene. Y Dios ya ha dado palabra, Dios ya envió a su Hijo, Dios ya dejó escrita la Biblia. Y ahí está. La paga del pecado es muerte, pero Dios no tiene nada que ver. Tenemos que tener por un lado la expresión Dios es amor y por otro lado la expresión la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte a la que se refiere la Biblia no proviene de Dios. Esa muerte a la que se refiere la Biblia es el alejamiento de Dios, el no poner en práctica la palabra de Dios. Pudiéramos pensar en estudiantes. Bueno, ¿sabes qué? ¿Moriste como estudiante? Tu posibilidad de ser un buen estudiante, tu posibilidad de ser un excelente estudiante murió. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del error es la muerte. Esto es, el no haberte esforzado en lo académico, el no haber sido dedicado en lo académico, te llevó a la muerte como estudiante. Moriste a la posibilidad de la excelencia. Pero Dios no tiene nada que ver, porque esa es a veces la reacción, el reclamo a Dios. Si me hubieras ayudado, si hubieras estado ahí. No tiene nada que ver. Dios ha dejado expresiones, se ha esforzado, se ha dedicado, haz las cosas bien, es excelente. Pero decaemos, no se hace una tarea, hace falta la escuela, hace mucho frío y entonces vienen las consecuencias. Una expresión que debe ser permanente, una enseñanza permanente en nuestra vida es la paga del pecado es muerte. Y debe estar permanente, porque todos los días estamos expuestos al error, todos los días nos podemos equivocar.
Todos los días puede pasar delante de nosotros alguna persona que se puede convertir en una relación equivocada. Y cuando seamos tentados, porque somos tentados, a caer, a conducirnos por el camino de la mujer ajena, a conducirnos por el camino de defraudar económicamente a alguien, a conducirnos por el camino de no pasar tiempo de calidad con nuestra familia, viene esa expresión a nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Porque si la luz y las tinieblas no pueden coexistir, tampoco podemos encontrar a Dios en un camino de muerte y destrucción. La paga del pecado es muerte y Dios no tiene nada que ver. No pretendo ser el abogado de Dios, no pretendo defender a Dios, no vengo a hacer eso esta mañana. Pero sí quiero que tengamos presente, inicia el 2015, inicia la posibilidad, cada año es una oportunidad y posibilidad de que haya buenas y mejores decisiones. Pero si nos equivocamos, no vendrán buenas cosas a nuestra vida. Si cometemos errores, si perdemos de vista tan solo un momento que la paga del pecado, que la consecuencia de mi error es la muerte, me voy a equivocar. Y Dios, repito, no tiene nada que ver. Dios está presente en mi vida. Dios es amor. Y aparte, por otro lado, la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Y repito, hay gente que le reclama a Dios y si es que, ¿y por qué no interveniste? No, Dios interviene. Y el día de hoy, de alguna forma, a través de su palabra, y yo transmitiendo esa palabra, está interviniendo, dándonos un mensaje oportuno. Porque a veces perdemos de vista que Dios interviene. No sé, a veces es esa percepción de un Dios consolador, un Dios que llega cuando la tragedia ya ocurrió, cuando las cosas ya pasaron, cuando ya no podemos evitarlo. No, este es un mensaje que llega a tiempo. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte, pero dice la expresión, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Esto es, Dios no nos da muerte, Dios da vida eterna. Dios no es quitador, Dios es un dador. Que nuestras acciones para este 2015 sean, no sé, no quisiera pensar que pensemos en algo malo cada de tomar una decisión, cada que tengamos que tomar una decisión, pero que sí pensemos que si nos equivocamos, algo o alguien puede morir. Puede morir mi empresa, no sé. La consecuencia de no tener una administración correcta es la muerte de la empresa. La consecuencia de endeudarme irresponsablemente puede ser mi muerte económica. Puede ser. Y ahí es donde entramos con los reclamos a Dios. Señor, si tú... No, espérame. Hay cosas que a veces no se pueden deshacer. Hay cosas torcidas que no se pueden enderezar, porque ya están muy torcidas. Y si yo continúo por el camino del error, en cualquier práctica puede llegar el momento, no es que Dios no pueda, es que precisamente porque Dios es justo, me deja en esa situación. Bueno, la paga del pecado es muerte. Por mínimo que sea, no tienen que ser errores grandes. No tienen que ser errores grandes. A veces una pequeña locura, dice Eclesiastés, al que era considerado como sabio. Yo les dejo esa expresión, Dios es amor, pero la paga del pecado, la consecuencia del pecado puede ser muerte. Que no se mueran cosas en nuestra vida, que al contrario, que ese Dios de amor que provoque vida en nosotros y que no estemos nosotros haciéndole el trabajo sucio, provocando muerte continuamente en nosotros. Que no muera nuestro matrimonio en este año, que no muera una relación con nuestros hijos. Es decir, es que yo cuando era niño me llevaba bien, pero crecieron y ahora me llevo mal. No, para mí eso no debe suceder. Cuando eran niños me llevo bien y cuando crecieron me llevo mejor. Porque el amor que es responsable, el amor que lleva disciplina, está manifestándose en nosotros y me lleva a tomar buenas y mejores decisiones. Se los dejo a su consideración.